Antes de comenzar la historia, me gustaría visites la página de Jacqueline Sandoval, Relatos Paranormales, la cual es la autora de la siguiente historia que estás a punto de escuchar. Te dejo los enlaces en la descripción y en el comentario para que puedas apoyar su trabajo. Sin nada más que comentar, comencemos con la historia. Le pregunté a mi hija menor si extrañaba a su madre. Ella con cara de asombro me contestó: ¿Por qué la extrañaría? Si la veo a diario a tu lado. Aquella respuesta me heló la sangre. Yo sentía su presencia. Sin embargo, pensaba que era producto de mi imaginación. No fue hasta escuchar las palabras de mi hija que tuve la certeza que el espíritu de mi mujer me acechaba. Tal vez para cobrar una venganza contra mí por haber sido quien la asesinó. Todo comenzó hace unos años atrás. Vivíamos en forma humilde. No obstante, éramos muy felices. Nos esforzábamos a diario para juntar peso a peso para poder tener nuestra propia casa, ya que nuestro hogar consistía en un par de habitaciones bastante precarias. Era el único lugar al cual poder acceder con mi sueldo y los trabajos de costura que hacía mi mujer, para poder ahorrar para nuestro sueño. Martina era una mujer alegre, llena de vida y de amor, tanto por mí como por nuestras dos hijas. Jamás imaginé que su vida terminaría entre mis manos. A pesar que no teníamos recursos, nuestros sueños nos mantenían con ánimo para salir de aquel horrible lugar, en donde nos rodeaban los problemas y la delincuencia. Pasaba el tiempo y me sentía inútil. Ahorraba cada peso para nuestra casa, pero no era suficiente. La frustración me embargó. Sabía que no lograría tal cantidad de dinero en menos de 5 años. Veía a mis hijas creciendo en un mal ambiente y eso me desesperaba aún más. No quería que ellas se contaminaran con malas prácticas de las que éramos testigos a diario. Cierta tarde al salir del trabajo, pasé por el pan. En ese momento me percaté de un anciano que con manos temblorosas intentaba pagar su compra, mientras un joven que estaba en la fila lo increpaba por su torpeza. El anciano le contestó provocando la ira de este sujeto, quien no dudó en sacarlo del lugar a patadas. No podía quedarme indiferente de aquella situación, por lo que fui tras ellos y le propiné un par de golpes al tipo, quien arrancó con la cartera del señor. Socorrí a aquel anciano y con el poco dinero que me quedaba, le pagué el pan que necesitaba y lo llevé hasta su casa. Él estaba muy agradecido, por lo que fue muy amable y me contó algo de su vida en el camino. Era un hombre solitario. Había enviudado hace unos años y luego había perdido a su único hijo en un accidente. Su historia me conmovió demasiado, más aún al llegar a su casa, la que a pesar de ser hermosa, se veía bastante deteriorada y sucia. Se respiraba la soledad. Al decir verdad, me sentí algo mal por dejarlo solo, por lo que le propuse tomar la merienda junto a él. Fui a la cocina y le preparé un té junto a un pan, mientras le decía que a su casa le faltaban algunos arreglos, por lo que me ofrecí para ayudarlo. No sé por qué, pero aquel anciano me inspiraba cierta emoción. Tal vez fue porque me recordaba a mi padre, quien había fallecido lejos de mí, algo que siempre me hizo sentir culpable por no haber tenido el dinero para acudir a su lado en los últimos momentos. El anciano aceptó mi ayuda, pero me dijo que no lo haría gratis, puesto que él tenía el dinero suficiente para pagarme por mi trabajo. Eso me alentó aún más, ya que me vendría bien un dinero extra y así sellamos un trato. Cada fin de semana me iba a su casa a repararla. En poco tiempo, la casa lucía hermosa de nuevo, más aún con la ayuda de Martina, quien me acompañaba junto a mis hijas. Ella se encargaba de limpiar aquel lugar mientras yo reparaba lo demás. En poco tiempo nos encariñamos con aquel anciano y él con nosotros, o al menos eso creía yo. En mi mente no habría pasado la idea de quedarme con aquella casa,
Pero Martina, quien era más astuta, me propuso la idea de hacerle una oferta al anciano para comprar su propiedad. Yo sabía que el dinero que teníamos no era suficiente, pero al darnos cuenta que aquel señor, estando algo senil, vivía en el pasado y que para él el valor del dinero no era igual que para nosotros. Algo nervioso, conversé con Ernesto, el anciano, a quien le propuse comprar su propiedad, dejándole en claro que no ocuparíamos su casa sino hasta que él dejara este mundo, ya que sabía que disfrutaba de su soledad. Además, siendo que no tenía familia ni herederos, no perdería nada. Ernesto me miró pensativo y luego de un gran silencio, suspiró y me dijo: ¿Puedo confiar en ti? ¿No me sacarás de mi casa sino hasta que muera? Por supuesto, es una promesa. Está bien, acepto el trato. Me agrada la idea de que mi hogar en donde pasé los mejores años de mi vida quede en buenas manos. Espero que ustedes sean tan felices como lo fui yo con mi familia. Martina era la más feliz con la noticia. Añoraba el momento de salir del lugar en donde vivíamos, puesto que sus problemas con las vecinas crecía cada día más. Hicimos los trámites de la compra esperando, y lo digo con vergüenza, a que aquel hombre no le quedara mucho tiempo de vida. Sin embargo, pasaba el tiempo y parecía que cada vez se sentía más joven. Con el pasar de los meses, Martina me presionaba para que nos fuéramos a vivir a aquella casa y echáramos al anciano de su hogar. Pero yo había dado mi palabra, por lo que la cumpliría y no me iría hasta que aquel hombre falleciera. Así pasábamos todo un año, esperando el momento de su muerte, el cual no llegaba. Martina, desesperada, me dijo que aquel hombre me había estafado, que tal vez no era tan viejo como me había dicho y que le quedaban muchos años de vida. Aquella discusión ocurrió en un fin de semana en que estábamos en la casa de Ernesto. Yo no quise seguir escuchándola y me fui a arreglar el jardín. Martina le dejó la merienda y se fue a casa con las niñas. Yo me quedé unas horas más. Luego me despedí de Ernesto y me fui a casa pensando en que Martina seguiría molesta conmigo. Al llegar a casa, para mi sorpresa estaba tranquila. Me pidió disculpas por el mal rato que me había hecho pasar y así nos reconciliamos. El próximo fin de semana fui solo a la casa de Ernesto, llevándome la ambivalente sorpresa de que había fallecido. Por una parte sentía alegría de que por fin podrían habitar su casa, pero por otra me sentía triste por su lamentable muerte, la que lo encontró en total soledad. Llamé a una ambulancia y se lo llevaron. Me dijeron que llevaba varios días muertos, lo que fue muy lamentable. Fuimos a su funeral y luego nos fuimos a vivir a su casa. Martina y las niñas estaban felices. Cambiaron muchas cosas dejándola irreconocible. Tiraron la mayoría de las pertenencias de Ernesto, lo que me causó gran pesar. Ver cómo todas sus fotografías y recuerdos se iban a la basura. Pero luego pensé en que debió olvidarme de todo y agradecer mi suerte de haber conseguido mi sueño, aunque no fuera de la manera que yo esperaba. Por un tiempo todo anduvo bien, pero después algo en Martina cambió. Ya no era la mujer de mirada dulce que había conquistado mi corazón. Se volvió una mujer dura y cruel, no solo conmigo, sino también con nuestras hijas. Allison, con 7 años, era el blanco de su violencia, quien me decía que las marcas en su piel se las había hecho jugando, y en un principio le creí, ya que no imaginé que su propia madre fuera capaz de maltratarla de esa manera. Pero al pasar el tiempo me confesó entre lágrimas de los maltratos que sufría a manos de mi esposa Martina. Al escuchar su relato en que me describía los crueles castigos que consistían en golpes de puño, patadas y quemaduras de cigarrillo, no pude aguantar la ira y fui a pedirle explicaciones a mi mujer. Ella, al verme, lejos de demostrar arrepentimiento, me increpó, diciendo que estaba aburrida de su familia y que nos quería ver a todos muertos, que quería vivir sola en la casa. Sus palabras violentas fueron desgarradoras para mí. Quedé estupefacto sin saber qué contestarle. Sus ojos no eran los de siempre. Estaban desorbitados con una ira casi demoníaca. Debo confesar que lejos de sentir rabia, lo que sentí fue un intenso miedo. Me retiré de su presencia y aquella noche me fui a dormir en la habitación de mis hijas.
Desperté en la madrugada al escuchar la puerta abrirse. Pensé que era Martina, arrepentida de su actuar, y aún estaba molesto por lo que me hice el dormido. Pero al momento me di cuenta que Martina no iba por mí, sino por mi hija Allison. Vi por su sombra que llevaba algo en sus manos. En ese instante me volteé y vi cómo levantaba un cuchillo para darle muerte a nuestra hija. Me levanté en el acto y tomándola de las manos, la saqué de la habitación cerrando la puerta para que las niñas no se dieran cuenta de lo que ocurría. Martina estaba totalmente desorientada. No era ella. Su cara era demoníaca y su fuerza era descomunal. En un empujón me tiró al suelo, pretendiendo regresar a la habitación de nuestras hijas. Me fui detrás de ella para detenerla, pero en ese forcejeo no me di mis fuerzas y empujándola, la arrojé de las escaleras. Ella cayó con tal fuerza que su cabeza se reventó en la cerámica del piso. No podía dar crédito a lo que había hecho. Corrí para socorrerla, intentando salvarla, pero ya era tarde. Martina había muerto por mi causa. Junto a su cuerpo inerte, lloré por lo ocurrido, recordando el momento en los que habíamos sido felices con tan poco. No entendía en qué instante había cambiado todo entre nosotros y yo siempre la había amado, y ella a mí también. Eso no lo dudaba. Pensaba en los años merecidos que pasaría en la cárcel, dejando sola a mis hijas, imaginando en todos los peligros al cual estarían expuestas en mi ausencia, y decidí que no podría dejarlas solas, por lo que sin perder más tiempo, con un gran dolor, enterré a Martina en el jardín. A la mañana siguiente le dije a las niñas que su madre se había marchado de casa. Allison me miraba sin responder nada, mientras Karen, mi hija de 4 años, parecía no entender nada. Desde ese momento mi vida se convirtió en una constante pesadilla. La culpa y el dolor no me dejaba dormir. Sentía la presencia de Martina en cada noche, quien también se presentaba en mis sueños. Intentaba no dormir, pero el cansancio de mi trabajo no me permitía permanecer despierto toda la noche. Teniendo pequeños lapsos de pesadilla, ya parecía incluso un zombie, siendo que a mis hijas pareciera que no les afectaba la ausencia de su madre. Fue debido a esto que le pregunté a la pequeña Karen si no la extrañaba. Como mencioné, su respuesta me heló la sangre. Pensé que verla solo era producto de mi culpa y de mi imaginación. Sin embargo, al tener la respuesta de mi hija, me dio la certeza que era ella quien me atormentaba cada noche. Seguí la conversación con mi hija y le pregunté si su madre le hablaba o si solo la veía. Mamá me dice que nos extraña mucho y que pronto me llevará con ella. ¿Cómo que te llevará con ella? Dice que ella hizo algo muy malo y que debe pagar, pero que pronto estaré con ella cuando encuentre la manera de llevarme. Las palabras de mi hija me provocaban miedo e incertidumbre. No sabía qué responderle, por lo que solo le dije que cuando le hablara la ignorara, a lo que ella sintió con la cabeza. Me sentía desesperado al pensar en la idea de perder a alguna de mis hijas. Debía hacer algo, pero no sabía qué, por lo que decidí enfrentar al fantasma de Martina aquella noche en la que seguro aparecería, como lo hacía habitualmente en donde la veía odiándome. Aquella noche estaba nervioso esperando su llegada. Se había demorado más que las veces anteriores, pero ya cuando casi perdía las esperanzas de verla, mi habitación se hizo más fría. La puerta de mi habitación se abrió y las cortinas ondeaban sin que hubiese alguna corriente de aire. Sabía que había llegado. Agudicé la vista y entre la oscuridad pude ver su silueta, pero me sorprendió mucho al ver que en esta ocasión no venía sola. El miedo y el frío traspasaban mis huesos y congelaban mi sangre, mientras una corriente paralizadora recorría mi espalda hasta llegar a la nuca. Intenté articular alguna palabra, pero éstas se atoraban en mi garganta. En la puerta de mi habitación estaba mi esposa muerta, y detrás de ella estaba Ernesto. Reconocí al instante la diabólica mirada de los últimos días de Martina en la mirada de aquel anciano. Era una mirada furiosa, llena de ira y de odio, mientras que mi mujer tenía una mirada de intensa tristeza y cansancio. Intenté hablar nuevamente, pero antes de emitir una palabra,
Ernesto se dirigió a mí. Me fallaste, Víctor. Yo confié en ti. Tomaron mi casa y mi vida, y ahora deberán pagar por eso. No descansaré hasta llevarlos a todos conmigo. Ya me llevé a Marina, quien utilizó a Allison para planear mi muerte. Tu hija fue su cómplice al darme el té envenenado que preparó tu mujer. Mi venganza ya está en curso. Ya hice que mataras a tu mujer, aunque no eran mis planes originales, ya que debías matarla después de que ella asesinara a tu hija. Pero solo es cosa de tiempo para que se terminen matando entre los que quedan, para hacerme compañía en el infierno. Sus almas quedarán atrapadas por siempre en esta casa, la que tanto anhelaban. Me horrorizó la información entregada por Ernesto, pero más aún la imagen de mi mujer siendo manejada por este ser. Se veía torturada, adolorida, atormentada, siendo esclava de aquel maléfico ente. Sabía que tal vez se lo merecía por lo que había hecho, pero no podía permitir que siguiera así. Debía ayudarla. Me levanté de mi cama para enfrentar a Ernesto, pero llevándose a mi mujer. Desaparecieron frente a mis ojos mientras Allison, con la mirada perdida, ingresaba por aquella puerta en donde segundos antes estaban aquellas almas. «Papá, tuve una pesadilla», me dijo Allison algo dormida. «Ven acá, pequeña. Estarás a salvo conmigo», le respondí nervioso, mientras la tomaba entre mis brazos. En ese momento, ella me clavó en el hombro el cuchillo que llevaba oculto tras sus espaldas. Afortunadamente solo fue un corte superficial, pero la mirada de Allison me congeló la sangre. Era la mirada de Ernesto, quien al ver mi aterrada impresión, sonrió maliciosamente. Era horrible ver la expresión de Ernesto en la cara de mi hija. Me alejé de ella y corrí por mi Biblia. Hice una oración mientras ella reía carcajadas burlándose de mí, hasta el momento en que cayó en el suelo inconsciente. Me acerqué a ella y la desperté. Me miró como siempre, ignorando lo que había ocurrido unos minutos atrás. Sorprendida, vio mi herida y con preocupación me preguntó qué había ocurrido, pero le dije que me había cortado torpemente para que no se preocupara. La llevé a su habitación, la acosté y cerré la puerta. Fui a la cocina y tomé el teléfono para llamar a un sacerdote, pero antes de marcar, mi pequeña hija Karen apareció en la cocina algo dormida. «¿Qué pasa, hija? ¿No puedes dormir? ¿Quieres un vaso de agua?» Ella, bruñéndose los ojos, en señal de aún tener sueño, me dijo: Papá, mamá me dijo que te diera un mensaje. Sé que me dijiste que la ignorara, pero insistió mucho en que te dijera que ella no nos quiere dañar, pero que un viejo feo la obliga. La utiliza porque ella no está en el lugar santo, que debe sacarla de donde está. Yo no sé qué significa, pero ella me dijo que te lo dijera. «No te preocupes, cariño, yo entiendo. Ahora ve a dormir que papá solucionará todo». Ya tenía la respuesta que necesitaba. Martín era el instrumento de aquel viejo por no estar en un cementerio. Estaba claro lo que debía hacer. Tomando el valor que me faltaba, cavé el lugar en donde la había enterrado. Tenía una mezcla de sensaciones: miedo, tristeza y nerviosismo. Intentaba tener sangre fría, pero al ver su cuerpo descompuesto, no pude evitar sentir un gran dolor. Abracé fuertemente lo que quedaba de ella y le pedí perdón por no haber sido capaz de darle una buena vida como ella quería, empujándola a tomar medidas extremas para conseguir nuestro sueño de salir de la pocilga en la que vivíamos. Después de un rato, sequé mis lágrimas y la envolví en una sábana para meterla al auto. Fui hasta el cementerio y, protegido por la oscuridad de la noche, pude ingresar sin ser visto por el cuidador. Llegué hasta la tumba de mi padre y cavé para depositar junto a él el cadáver de quien había sido mi esposa. Después de dejar todo listo, me senté al lado de la tumba y le pedí a mi padre que cuidara de Martina. A pesar de todo, aún la amaba. En ese instante, una mano se posó en mi hombro aún herido. Era mi mujer, quien se veía liberada de Ernesto. Pasó su mano por mi cara y me dijo: «Perdona por no saber esperar y por hacernos vivir una horrible pesadilla. No te guardo rencor por quitarme la vida.
Sé que fue un accidente. Sé que jamás me hubieses daño intencionalmente, ya que fue la manera de salvar a nuestra hija. Ahora por fin voy a descansar sabiendo que eres un buen padre, quien es capaz de enfrentarse a todo por defender a nuestras hijas. A pesar de sus palabras y su perdón, jamás me sacaré la culpa de haberla perdido. Me duele saber que mis hijas crecerán sin su madre, aunque haré yo todo lo posible para hacerlas felices y protegerlas, ya que fue una promesa que le hice a Martina, y es la única manera que tengo de darle la felicidad que tal vez en vida no supe ofrecerle. Después de aquella noche, Karen no volvió a darme mensajes de Marina, pero sé que ella aún puede verla en sus sueños. Por lo que me cuenta, está en un lugar hermoso lleno de luz. Ya no le dice que la llevará con ella, sino que espera el momento en que cada uno deba llegar. Por mi parte decidí ya no vivir en la casa de Ernesto, no porque nos siguiera atormentando su presencia, sino porque ya no quería aquellos recuerdos. Vendí la propiedad y nos fuimos a vivir a una casa más pequeña, la que pagué con mi trabajo. Ahora vivimos tranquilamente y mis hijas están en paz, y más aún sabiendo que Allison ignora haber sido parte del plan de Martina, ya que ella no sabía que el té que le llevaba a Ernesto estaba envenenado. Y prefiero que sea así, ya que el acto que hizo no fue intencionalmente, fue llevada por la ambición de Martina. Cada plan en nuestras vidas tiene su momento. No hay que desesperarse por conseguir todo en forma inmediata. Si Marina hubiese sabido esperar con paciencia, nada de lo ocurrido hubiese pasado y tal vez aún estaría con mi esposa y mis hijas cumpliendo nuestro sueño. El sueño que ahora cumplo en ausencia de quien fue el amor de mi vida. Ahora aprendí que las cosas buenas llegan solo a quienes saben esperar. Y bueno, ¿qué les ha parecido esta historia? Quiero agradecer a Jacqueline Sandoval por permitirnos usar su historia. E igualmente les recuerdo que les dejo los enlaces en la descripción para que apoyen su trabajo en su página de Facebook. Nos vemos en una próxima historia, mis queridos amigos extraños.